Tres palabras resuenan en la pista vacía: motores a plena potencia y despegue. Y, sin embargo, antes de ese instante glorioso, hay un viaje mucho más extraño, mucho más caro y mucho más oculto. Un viaje que cruza un país entero por carretera. Piénselo un momento. No una nave volando sobre nubes. Una montaña de metal avanzando a paso de tortuga por autopistas, puentes y semáforos. La mayoría imagina el espacio como una cuestión de cohetes y estrellas. Pero el verdadero drama empieza mucho antes. Empieza en un taller de California, en un suburbio de Los Ángeles, donde cada pieza se fabrica como si fuera un secreto de Estado. Allí nace el cohete Falcon 9. Y luego, de alguna manera, tiene que llegar al otro extremo de los Estados Unidos. Ese es el detalle que casi nadie ve. Porque lanzar algo al espacio no solo exige ciencia. Exige paciencia, logística, permisos, escoltas, carreteras libres y hombres que saben mover lo imposible sin romperlo. Todo eso cuesta una fortuna. Mucha más de la que la gente imagina. Ahora, cierre los ojos e imagine una gran nave blanca, partida en secciones, envuelta en fundas protectoras, avanzando lentamente bajo el sol del desierto. Parece un ataúd para gigantes. Y, en cierto modo, lo es. Porque cada parte vale tanto que nadie la toca sin cuidado. Nadie. El Falcon 9 no es una sola pieza. Está hecho de tres grandes elementos. El primero es el acelerador, el más grande, el más caro y el más delicado. Luego viene la segunda etapa, más pequeña, pero igual de esencial. Y arriba, como una cáscara protectora, están las coifas de carga. Sin ellas, nada de lo que viaja dentro sobreviviría al golpe brutal de la atmósfera. El acelerador es el corazón del asunto. Solo él puede representar entre 6 y 7 de cada $10 del cohete entero. Lleva 9 motores Merlin 1D, y cada uno ronda el millón. 9 motores. 9 gargantas de fuego. Imagine el ruido que harían si los encendieran todos juntos. Un rugido capaz de sacudir el pecho. Pero no termina ahí. El cuerpo principal está hecho de una aleación especial de aluminio y litio. Ligero, fuerte, y fabricado para resistir el castigo del despegue. Después vienen las patas de aterrizaje. 4 patas plegables de fibra de carbono. Parecen simples, pero cada una cuesta como una casa pequeña. Y todavía faltan las aletas de rejilla, esas piezas de titanio que abren el cohete en el aire como si fueran frenos de un arma antigua. A eso hay que sumarle la pintura blanca. Sí, la pintura. Parece un detalle menor, pero en una estructura tan grande, incluso cubrir la superficie con una capa uniforme representa dinero, tiempo y mano de obra. Todo suma. Todo pesa. Y todo pasa por las manos de especialistas que llevan semanas, a veces meses, preparando cada lanzamiento. La cifra final de un acelerador nuevo puede rondar decenas de millones. Solo para esa primera parte del viaje. Solo para la pieza que, en muchos casos, aterrizará después para volver a usarse. Ahí está la clave. Ahí está el truco. La segunda etapa es distinta. Es la parte que normalmente no vuelve. Se fabrica para un solo ascenso y luego se pierde en el cielo. Lleva un solo motor Merlin, un cuerpo más corto de la misma aleación ligera y el adaptador que sostiene la carga útil. Es más simple, sí. Pero simple no significa barato. SpaceX ha convertido esa producción en una máquina de volumen. Construye decenas y decenas de estas etapas cada año, porque fabricar mucho abarata cada unidad. Aún así, cada una sigue siendo una inversión seria. No hay magia. Hay producción en serie, control y obsesión por reducir el gasto donde sea posible. Y luego están las coifas. Esas dos mitades que parecen una concha gigante. Protegen la carga útil mientras el cohete sube a través del aire más denso. Por fuera llevan láminas de fibra de carbono de calidad aeroespacial. Por dentro, una estructura de panal de aluminio les da rigidez sin añadir peso. Entre ambas capas hay corcho, usado como aislamiento y también como defensa contra golpes y calor. Mírelas mentalmente. Son grandes, blancas, limpias. Parecen frágiles. No lo son. Porque, a diferencia de otras piezas, estas también se recuperan.
Cuando se separan, caen al océano. Luego entra en escena un barco especializado que las recoge. Parece un esfuerzo enorme. Pero si un juego nuevo puede costar millones, merece la pena ir a buscarlo. Cada coifa salvada es dinero que no se hunde en el agua. Así, solo con piezas nuevas, un Falcon 9 completo puede rondar entre 50 y 60 millones. Y eso sin contar el siguiente problema. El más incómodo de todos. ¿Cómo mueve una empresa todo eso desde California hasta Florida sin arruinarse? Ahí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña. Porque el cohete no viaja como imaginaría cualquiera. No lo llevan en un avión gigantesco. No lo cruzan en una barcaza por medio mundo. Lo hacen por carretera. En camiones. Piense en lo absurdo de la escena. Una empresa espacial diseñando una máquina para volar fuera del planeta, pero obligada a construirla pensando en túneles, curvas cerradas y semáforos. La altura importa. El ancho importa. Cada centímetro importa. Si el cohete fuera demasiado grande, transportarlo sería una pesadilla. Por eso el Falcon 9 fue diseñado para poder moverse sobre ruedas. Incluso así, no viaja montado entero. Se desmonta en partes. La primera etapa, plegada para el transporte, mide una longitud imponente. La segunda es más corta. Las coifas viajan separadas, dentro de fundas especiales, sobre remolques diseñados para protegerlas del polvo, la lluvia y la piedra suelta de la autopista. Imagine una caravana silenciosa avanzando de noche. Luces ámbar. Escoltas delante y detrás. Conductores cansados. Un cilindro enorme inmóvil bajo lonas de protección. Nadie a su alrededor diría que eso pertenece al programa espacial. Y, sin embargo, ahí va el corazón de una misión orbital. Desde Hawthorne, la ruta se abre hacia el este. Cruza California, luego Arizona, luego Nuevo México, después Texas, y finalmente desciende hacia Florida. Miles de kilómetros. Días de marcha lenta. Paradas obligadas. Permisos. Revisiones. Cambios de clima. Un trayecto que puede durar casi una semana. La velocidad máxima ronda apenas el paso de un automóvil rápido. No más. Porque dentro de esa caravana no hay carga común. Hay metal de precisión. Hay partes que costaron semanas de trabajo y millones de dólares. Una sacudida mal dada, un bache, una maniobra torpe, y todo el plan se complica. Aquí conviene detenerse un segundo. Lo que parece un simple traslado por carretera es, en realidad, una operación militar disfrazada de mudanza industrial. Y todavía falta una capa más de dificultad. Porque no basta con poner los cohetes en un camión y arrancar. Cada estado exige permisos. Hay vehículos de escolta. A veces hay cortes temporales de carretera. Hay rutas que deben coordinarse con anticipación, como si se moviera una carga sagrada. Todo eso consume tiempo. Todo eso cuesta dinero. Y todo eso ocurre antes de que el cohete vea siquiera el mar de Florida. Imagine ahora el tamaño del monstruo sobre el asfalto. Solo el acelerador, en seco, pesa decenas de toneladas. Es una columna de metal que no perdona errores. No se puede improvisar con algo así. Cada giro debe estar previsto. Cada puente, revisado. Cada parada, calculada. Y aquí está la gran ironía. La gente mira el lanzamiento final y piensa que ahí termina el gasto. Pero el dinero ya se ha ido mucho antes. Se ha ido en motores, en aleaciones, en fibra de carbono, en escoltas, en gasolina, en permisos, en horas de hombres que no salen en cámara. Ese es el precio real de tocar el espacio. Y todavía no hemos visto lo más caro de todo, lo que ocurre cuando una pieza regresa para ser usada otra vez. Cuando el mar se calma, el cohete vuelve a respirar. No parece un milagro. Parece una pieza de metal empapada, con hollín en los costados y salpegada en cada borde. Y, aún así, devolverlo desde el océano cuesta mucho menos que fabricar uno nuevo. En términos de transporte, hablamos de una cifra enorme para cualquier mortal, pero pequeña frente al verdadero monstruo del negocio: construir, montar y certificar cada parte otra vez.
Un viaje de una semana por todo el país puede costar unas 10 veces menos que un solo motor Merlin. Por eso SpaceX persigue la recuperación con tanta obstinación. Cada aterrizaje es una herida cerrada a tiempo. Cada reutilización, una fortuna salvada. La parte más común de ese regreso ocurre en alta mar. Allí entra en escena una plataforma autónoma, un barco sin tripulación que espera en silencio. SpaceX tiene 3 de esos barcos, y los usa desde los primeros intentos de aterrizaje. Ya se han pagado solos muchas veces. Sobre la cubierta hay un robot llamado Octagrabber. Su trabajo es simple y brutal, agarrar el propulsor para que no se deslice mientras el barco vuelve al puerto. Imagínelo moverse sobre acero mojado, con el mar golpeando por debajo. Es una escena fría. Muy fría. Al llegar a Cabo Cañaveral, una grúa traslada el propulsor del barco a un camión. El trayecto hasta el hangar es corto. Casi insultante, si uno piensa en todo lo que acaba de pasar ese cohete. Después de caer del cielo y aterrizar sobre una plataforma oscilante en medio del océano, vuelve a tierra firme por el precio de un coche usado. Entre 10 y 20 mil dólares, según el estado del mar y la operación. Parece poco. Pero ese poco cambia toda la ecuación. Dentro del hangar comienza el despiece de la confianza. Primero viene la inspección visual. Los técnicos recorren el cuerpo del cohete buscando golpes, grietas y señales de desgaste en el escudo térmico. No hay romance ahí. Solo manos, linternas y ojos que saben qué buscar. La base del propulsor lleva un recubrimiento ablativo, un material hecho para desgastarse al recibir calor. Ablativo significa precisamente eso, se sacrifica para proteger lo que queda detrás. Si hay zonas comidas por la erosión, hay que repararlas una por una. Luego vienen los 9 motores Merlin 1 de se revisan manchas de hollín, grietas en las aspas de la turbina y desgaste en las boquillas. Conviene imaginar esos motores como el corazón del cohete. Uno no los mira como piezas bonitas. Los mira como órganos expuestos, todavía calientes en la memoria del vuelo. Y aquí aparece otra capa del proceso. Después de cada misión, SpaceX no solo mira el metal. También mira los datos. Las mediciones a bordo registran tensión, temperatura y vibración. Todo eso se convierte en un informe de diagnóstico. Es como escuchar el cuerpo del cohete después de una carrera infernal. Si algo no sonó bien, los números lo delatan. Si algo se forzó, queda escrito en silencio. Cuando encuentran un problema, el motor se desmonta en parte. No siempre hace falta abrirlo por completo. Para eso usan cámaras especiales, pequeños ojos flexibles que entran en el interior sin desarmar todo. Es una revisión profunda sin arrancar la piel entera. Una especie de exploración médica para una máquina que ha soportado fuego y presión. Los motores de avión, y también los de un coche, necesitan mantenimiento. Con un cohete ocurre lo mismo, pero a otra escala. A veces solo cambian sellos, juntas y algunas aspas de la turbina. Otras veces el daño es mayor y el motor completo debe salir. Sin ceremonia. Sin discusión. Lo que se rompe, se reemplaza. Mientras tanto, los tanques de combustible se despresurizan y se vacían de cualquier resto. Después se limpian a fondo para eliminar residuos y suciedad. Las patas de aterrizaje se examinan buscando grietas o fallos hidráulicos. Las rejillas de control, esas aletas en forma de retícula que ayudan al descenso, se revisan por abolladuras y deformaciones provocadas por el calor. Y por fuera, el cohete recibe un baño agresivo, a presión, para arrancarle la ceniza suelta y los restos carbonizados del reingreso. Mírelo en su mente. Un cilindro negro, todavía manchado por el paso por la atmósfera, siendo golpeado por chorros de agua como si quisieran borrar el viaje entero. No lo borran. Solo lo preparan para el siguiente. Porque al final, todo vuelve a juntarse. Las patas, las aletas, los motores. Después de ensamblarlo otra vez, el propulsor regresa a la plataforma para una prueba de encendido estático. Eso significa que se encienden los motores mientras el cohete sigue sujeto, solo para comprobar que todo responde como debe. Es el último examen antes de volver a confiarle una carga real. Y aquí está la parte que convierte esta máquina en una ventaja brutal. SpaceX no tiene unos pocos cohetes.
Tiene muchos. Así que este propulsor puede quedarse un tiempo en el hangar AO, esperando el siguiente trabajo, mientras otro ya ocupa la rampa. En algunos casos, el proceso entero puede resolverse en semanas. En otros, tarda meses. Depende del desgaste, del vuelo anterior y de lo que encuentre la inspección. El costo de esa puesta a punto tampoco es fijo. Puede ser relativamente bajo si el cohete regresó sano. Puede dispararse si hay que cambiar piezas mayores. Aún así, incluso en el escenario más caro, sigue quedando muy por debajo de construir un lanzador nuevo desde cero. Y ahí está el golpe secreto de toda esta operación. No se trata solo de aterrizar un cohete. Se trata de que cada regreso convierta el próximo lanzamiento en algo mucho más barato que empezar desde la nada. Ahora viene la parte en la que todo encaja dentro del edificio. Cuando los componentes ya están listos, llega el momento de unir la primera etapa, la segunda y la carga útil en una sola máquina de lanzamiento. En lugar de levantarla toda en vertical desde el principio, SpaceX usa un gran hangar de ensamblaje horizontal. Eso significa que el cohete nace acostado, como una lanza enorme sobre una mesa de acero. La primera etapa entra rodando y se coloca sobre su soporte. Después, los técnicos conectan líneas eléctricas e hidráulicas. Nada aquí es vistoso, pero todo es decisivo. Cada unión tiene que responder como una arteria nueva. Entonces la segunda etapa se eleva con una grúa y se alinea con la pieza intermedia del propulsor. Esa sección, hecha de fibra de carbono negra, es la que permite separar las etapas en vuelo. Se atornilla, se sella y se conecta para transmitir energía y datos. Sin ese enlace, el cohete sería solo dos cuerpos separados. Con él, se convierte en una sola criatura preparada para subir. La carga útil entra en un ambiente limpio, porque una mota de polvo puede ser un problema serio. Se protege dentro de un carenado y se traslada cerrada, aislada del exterior. Piensen en eso como en un secreto que no debe tocar el mundo hasta el último segundo. Luego se eleva y se fija sobre la segunda etapa. En el interior del complejo también se unen los sistemas de a bordo. Ordenadores, sensores y enlaces de comunicación se prueban para confirmar que las etapas y la carga se entienden entre sí. Todo tiene que hablar con todo. Si una señal falla, el lanzamiento entero puede quedar en suspenso. Nada se perdona aquí. Cuando la verificación termina, la Falcon 9 ya completa se carga en posición horizontal sobre una plataforma móvil. Después recorre una distancia corta hasta la rampa. Parece un paseo. No lo es. Es el último traslado antes de enfrentarse al fuego. Piénselo por un instante. Todo ese trabajo, toda esa limpieza, todo ese reensamblaje, para mover el cohete apenas un poco más de 1,5 kilómetros. Solo eso. Pero en ese tramo final se condensa la tensión de semanas enteras. Ahí ya no importa el acero. Importa la confianza. Al llegar a la plataforma, la base móvil utiliza su sistema hidráulico para levantar el cohete en vertical. Es un momento poderoso. El cuerpo entero pasa de acostado a erguido, alineándose junto a la torre de servicio. Ahora está listo para conectarse a los brazos y cables que lo alimentarán con combustible, energía y datos. Todo queda sujeto, quieto, esperando la chispa que lo despierte otra vez. Y así, pieza por pieza, el cohete deja de ser un resto recuperado del mar y vuelve a convertirse en una promesa lista para arder. La escena empieza mucho antes del fuego. Empieza en un hangar cerrado, con olor a metal limpio, donde una nave espera inmóvil mientras alrededor de ella trabajan decenas de hombres en silencio. Ahí, cada tornillo parece tener prisa. Y cada minuto cuesta dinero. Montar un cohete y llevarlo hasta la plataforma puede tomar entre 1 y 3 semanas. Todo depende de la carga que va encima. Una misión sencilla, con una carga pequeña, puede quedar lista en cerca de una semana. Pero una misión tripulada, como las que usa Crew Dragon, puede exigir casi un mes. Ese margen no es un capricho. Es la diferencia entre una operación rápida y una cirugía delicada. Lo importante aquí es la maquinaria humana que se mueve detrás. No trabaja una sola brigada, sino varias al mismo tiempo. Mientras un cohete entra en revisión, otro ya está siendo preparado. Mientras uno recibe su carga útil, otro avanza hacia su salida.
Esa simultaneidad es la clave. Por eso SpaceX puede lanzar, en promedio, al menos un Falcon 9 cada pocos días. No es velocidad improvisada. Es una fábrica afinada hasta el hueso. Ahora imagine la escena dentro del hangar. Técnicos con guantes blancos. Ingenieros mirando listas. Personal de apoyo empujando carros, sujetando piezas, cerrando cubiertas, revisando sensores. Son entre 50 y 100 personas por misión, a veces más si la carga es delicada. También hay alquileres de instalaciones, como el hangar y la sala limpia, donde la nave se mantiene protegida del polvo como si fuera un órgano vivo. A eso se suman grúas, vehículos, soportes, sujetadores y piezas de un solo uso. Nada sobra. Nada se reutiliza por casualidad. Y, aún así, la cifra resulta casi sorprendente. Todo ese proceso de montar la nave y moverla a la plataforma ronda el $1.000.000. No es el cohete. Es el ritual previo. El trabajo invisible. La parte que nadie aplaude. Ese millón, sin embargo, es solo la antesala. Porque después viene lo que realmente enciende la bestia, el combustible. Un Falcon 9 no bebe una sola sustancia. Bebe dos. Una es SRP-1, un queroseno de grado espacial. La otra es oxígeno líquido. En palabras simples, queroseno muy limpio y oxígeno enfriado hasta volverse casi una sustancia de otro mundo. Lo bastante frío como para comportarse como un líquido denso, compacto, listo para alimentar la ignición. Piense un momento en eso. No hablamos de unas pocas toneladas. Hablamos de más de 500 toneladas entre las dos etapas. Para la primera etapa hacen falta unas 410 toneladas métricas. Para la segunda, unas 95. El reparto es siempre muy parecido, alrededor de 75% de oxígeno y 25% de queroseno. En masa, eso equivale a 10 ballenas azules suspendidas para salir disparadas al cielo. ¿De dónde sale todo eso? El RP-1 nace de la misma industria que produce gasolina. Es un combustible fósil, refinado con muchísimo más cuidado que el que termina en un automóvil común. Los proveedores pueden ser los mismos nombres que usted ve en una estación de servicio. Pero aquí el nivel de pureza es otro. Y también el viaje. Ese queroseno no aparece cerca de la costa de Florida. El punto de suministro más cercano está en Houston, en Texas. Desde allí sale en cisternas de acero inoxidable, arrastradas por camiones pesados. Para llenar un solo cohete se necesitan 5 de esos camiones. ¿5? Y recorren cerca de 1000 millas hasta llegar al lugar de lanzamiento. Imagine esa caravana de metal cruzando carreteras nocturnas, llevando un líquido que terminará ardiendo a miles de kilómetros por hora. El RP-1 no es barato, pero tampoco es el gran gasto del sistema. Lo caro, en realidad, está en que todo llegue a tiempo y sin fallos. El oxígeno líquido es otra historia. Se fabrica en plantas que enfrían el aire hasta convertirlo en algo casi helado de otro planeta. A menos 195 grados, el aire ya no es aire. Se separa, se procesa y se convierte en un oxidante que alimenta la combustión del motor. En términos cotidianos, es muy barato. Mucho más barato que el RP-1. Pero moverlo no es sencillo. Imagine esos grandes tanques criogénicos, aislados como si llevaran hielo sagrado en su interior. Viajan por carretera, herméticos, pesados, vigilados. SpaceX necesita cerca de 15 camiones de ese oxígeno para cada lanzamiento. 15. Y aún así, la cuenta total de ese combustible, entre producción y traslado, se mantiene en torno a unos $350.000. Es mucho dinero. Pero, en el mundo de los cohetes, es casi una nota al pie. Hay otra sustancia que entra en escena justo antes de la ignición. Agua. Mucha agua. Piense en el instante previo al encendido. La base del cohete todavía está quieta. Entonces, de golpe, cientos de miles de galones de agua se lanzan bajo los motores. La imagen parece absurda al principio. Agua bajo una llama que todavía no existe. Pero esa agua no está allí para apagar el despegue. Está allí para sobrevivirlo. Cuando los motores despiertan, el sonido y el calor son brutales.
La columna de escape puede generar vibraciones tan violentas que dañen la nave, la carga útil o incluso la estructura cercana. El agua absorbe parte de esa energía. También suaviza el rugido. Reduce el choque acústico. Sin ese colchón líquido, el lanzamiento podría sacudir todo como un golpe de artillería. Y lo más curioso es que la plataforma no usa el agua del entorno, aunque esté rodeada por ella. Cada complejo tiene su propia torre enorme. Una torre alta como un edificio de varios pisos, capaz de almacenar unas 400.000 galones. Su función es simple y salvaje a la vez, soltar ese mar doméstico justo cuando la nave empieza a rugir. La fuente de esa agua es la ciudad cercana, que a su vez la toma de un enorme acuífero subterráneo de Florida. Debajo de la tierra hay un depósito inmenso, invisible, silencioso. De allí sale el agua que calma a un cohete antes de que se convierta en fuego. Y aquí aparece una paradoja deliciosa. Entre tanto titanio, queroseno y oxígeno, el agua resulta casi ridículamente barata. Incluso sumando electricidad para bombearla y el mantenimiento de las tuberías, un lanzamiento consume apenas unos $1.000 en ese sistema. Es una fracción mínima. Una gota en medio de un océano de gastos. Pero el cohete no se mueve solo con combustible. Antes de salir, hay otra montaña de costos que nadie ve desde la valla. Hay que trasladar equipos desde California a Florida. Ese viaje ronda los $150.000. Luego viene la integración, que ya vimos, con su millón completo. El combustible suma 350.000. El agua y la electricidad, unos pocos miles. Eso parece manejable. Pero enseguida entran las licencias, los reportes ambientales y los trámites que hacen posible que una empresa encienda algo que puede romper el cielo. Esos permisos agregan cerca de $250.000 por lanzamiento. Y todavía no ha entrado la gente. Porque alrededor de cada despegue hay un ejército de trabajadores. No solo los que ponen manos sobre la nave, sino también los operadores en tierra, los que controlan pantallas, los que limpian áreas, los que coordinan transmisiones, los que vigilan el flujo de datos y los que esperan por si algo falla. En promedio, toda esa estructura humana añade unos $2 millones por vuelo. 2 millones para que nada se tuerza en los últimos minutos. Eso es lo que cuesta que el ritual no se rompa. Mire el conjunto completo y verá que cada parte está encadenada a la siguiente. La plataforma de concreto también necesita mantenimiento. Cada despegue la castiga con calor, presión y residuos. Repararla y dejarla lista para la siguiente misión ronda los $125.000. Y encima están los costos generales de la compañía, instalaciones, equipos, investigación, desarrollo, todo lo que permite que un Falcon 9 siga saliendo una y otra vez. Esa parte suma alrededor de $3,5 millones por lanzamiento. Si junta cada cifra, el resultado empieza a tomar forma. El promedio total de un lanzamiento de Falcon 9 llega a unos 28 millones y pico. 28 millones, más o menos. Y esa cifra no suena como una estimación inventada en una oficina. Suena a algo que ya fue dicho en voz alta por alguien que conoce el sistema desde dentro. De hecho, un directivo de SpaceX habló públicamente de un coste de $28 millones para un Falcon 9, y esa coincidencia no es menor. Refuerza la sensación de que, detrás del espectáculo, hay una contabilidad real, fría, y muy bien engrasada. Porque al final, eso es lo que sostiene el lanzamiento. No solo el fuego ni la tecnología. También la disciplina de cada hombre en el hangar, el tren de camiones en la carretera, la torre de agua, el queroseno purificado, el oxígeno congelado y la presión de no fallar jamás. Todo se junta en el borde de la plataforma. Todo espera en silencio. Y entonces, por un instante, el cohete parece una estatua blanca cargada hasta el límite. En esos 5 años, la inflación mordió fuerte. Pero SpaceX también apretó el acelerador. Falcon 9 pasó de 26 vuelos en el año 2020 a 132 en 2024. Más lanzamientos. Más ritmo. Y eso cambia todo. Porque cuando una empresa dispara la misma nave una y otra vez, cada vuelo deja de cargar con todo el peso del comienzo. El costo se reparte. Las piezas, el equipo, la torre, la logística, todo empieza a doler menos en cada misión.
Así es como la escala aplasta parte de la inflación. No con magia. Con repetición. Con volumen. Ahora piense en esto. Ya sabemos cuánto le cuesta a SpaceX poner una misión en el espacio. Y cuando vea uno de esos vuelos de Starlink cruzando el cielo, ya no verá solo una estela blanca. Verá dinero ardiendo en silencio. Verá una máquina que sigue siendo carísima, pero cada vez menos absurda. Pero la pregunta decisiva es otra. ¿Cuánto paga el cliente? Si usted quiere un lanzamiento dedicado con Falcon 9, con una carga máxima de 22 toneladas métricas, la factura puede ir de 70 a 75 millones de dólares. Suena brutal. Y lo es. Pero para SpaceX, ese vuelo puede dejarle alrededor de 40 millones limpios. Cerca de un 60% de margen. Una operación de una sola noche que deja una ganancia que antes habría parecido de ciencia ficción. Y todavía hay una puerta más barata. Imagine una misión compartida. No una nave para un solo cliente, sino un viaje donde viajan decenas de cargas pequeñas, apretadas como valijas en una bodega de guerra. En esos vuelos conjuntos, SpaceX cobra unos $6.500 por kilo. Para algunos clientes, eso es la diferencia entre quedarse en tierra o salir disparados al vacío. Si la compañía llena Falcon 9 al máximo en una misión así, la cifra puede subir hasta 80 millones de dólares en un solo lanzamiento. Eso ya es otro nivel. Eso significa un margen cercano al 74%. Es una máquina de convertir metal en ventaja. Y entonces llegamos al viaje más caro de todos. Llevar personas. Aquí es donde el espacio deja de parecer un negocio y vuelve a parecer una frontera. Una misión Crew Dragon con astronautas para la NASA puede costar hasta 150 millones de dólares. Es mucho dinero. Muchísimo. Pero esa cifra, en realidad, cuenta una historia todavía más grande, la de lo que costaba antes. Cuando la NASA enviaba astronautas en el transbordador espacial, cada despegue rondaba los 1.500 millones. Cada uno. Piense en esa diferencia un segundo. Era una carga gigantesca para cada misión. Un gigante de fuego que consumía recursos como una ciudad entera. Después, cuando el transbordador desapareció, Estados Unidos tuvo que comprar asientos en una cápsula rusa. El precio por plaza subió a 86 millones. 2 astronautas. 172 millones. Y además, una dependencia total de otro país para llegar a la estación espacial. Eso es lo que cambió SpaceX. No solo bajó precios. Rompió una barrera mental. Demostró que el acceso al espacio no tenía por qué quedar reservado a presupuestos monstruosos y decisiones políticas lentas. Su obsesión por reutilizar cohetes fue la llave. El gran bloqueo siempre fue el mismo, el costo. Y SpaceX empezó a abrir esa puerta a martillazos. Claro que esto no significa que volar al espacio sea barato. No lo es. Sigue siendo una empresa de cifras enormes, de riesgos enormes y de precisión feroz. Pero la dirección del cambio es innegable. El precio ya no va hacia el cielo. Va bajando. Y ahí es donde aparece su siguiente gran apuesta. Starship. Ese nombre no es solo un proyecto más. Es la posibilidad de volver a mover las reglas. De bajar otra vez lo que parecía intocable. De convertir una frontera cara en una ruta repetida. Y si SpaceX logra hacerlo, el próximo capítulo no será una simple mejora. Será otro golpe contra el viejo orden del espacio. Porque al final, la verdadera conquista nunca fue llegar arriba. Fue conseguir volver. Y volver. Y volver otra vez.